Materias comunes. Decreto Legislativo 635 Código Penal y sus modificatorias no incluye penas por torero. 1401. El juez o fiscal que conoce en un proceso que anteriormente patrocinó como abogado, comete delito de respuesta, prohibición de un proceso que patrocinó. 1402. El mandatario judicial o abogado que, después de haber patrocinado o representado a una parte en un proceso judicial o administrativo, asume la defensa de la parte contraria en el mismo proceso. Este incurso en el delito de respuesta, patrocinio indebido de abogado o mandatario judicial. 1403. El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, así como brinda información que permita su identificación, comete delito de respuesta, revelación indebida de identidad. 1404. El que, por violencia, amenaza o astucia, hace evadir a un preso, detenido o interno o le presta asistencia en cualquier forma para evadirse, comete delito de respuesta, favorecimiento a la fuga. 1405. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, comete delito de respuesta, omisión de denuncia. 1406. Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, comete delito de respuesta, manipulación genética. 1407. El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, comete delito de respuesta, tráfico ilícito de migrantes. 1408. El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, comete delito de respuesta, daño simple. 1409. El auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable y financiera de la persona jurídica no las revela en su informe o dictamen, comete delito de respuesta, informes de auditoría distorsionados. 1410. El que distribuya una señal de satélite portadora de programas, originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización del distribuidor legal de dicha señal, comete delito de respuesta, distribución de señales de satélite portadoras de programas. 1411. El que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o una plaga, comete el delito de respuesta, violación de medidas sanitarias. 1412. El que mata a otro, este enunciado corresponde a la definición de respuesta, homicidio simple. 1413. El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, corresponde a la modalidad de respuesta, parricidio. 1414. El que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes, por ferocidad, codicia, lucro o placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de respuesta, homicidio calificado. 1415. El que mata a uno de los altos funcionarios comprendidos en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, a un magistrado del Poder Judicial, o del Ministerio Público, o a un miembro del Tribunal Constitucional o a cualquier autoridad elegida por mandato popular en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad respuesta.
Homicidio calificado por la condición de la víctima. 1416. El que, en el contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, mata a una mujer por su condición de tal, comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, feminicidio. 1417. En el delito de feminicidio, la pena será de cadena perpetua, cuando concurran circunstancias agravantes en cantidad de respuesta, 2 o más circunstancias agravantes. 1418. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole. Corresponde a la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, sicariato. 1419. Quien participa en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato y quien solicita u ofrece a otros cometer el delito de sicariato o actúa como intermediario, se encuentra incurso en respuesta, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. 1420. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable. Está considerado como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, se encuentra incurso en respuesta, homicidio por emoción violenta. 1421. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, infanticidio. 1422. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona. Comete delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, homicidio culposo. 1423. El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores. Incurre en delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, homicidio piadoso. 1424. El que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intentado. Estamos refiriéndonos al delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de respuesta, instigación o ayuda al suicidio. 1425. La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, corresponde a la definición de respuesta, autoaborto. 1426. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, corresponde a la definición de respuesta, aborto consentido. 1427. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, corresponde a la definición de respuesta, aborto sin consentimiento. 1428. El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, comete delito de respuesta, aborto preterintencional. 1429. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Este enunciado corresponde a respuesta, aborto terapéutico. 1430. El aborto será reprimido cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente, comete delito de respuesta, aborto sentimental y eugenésico. 1431. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física y mental, y pone en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de respuesta, lesiones graves.
1432. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, y la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición, comete delito de respuesta, lesiones graves. 1433. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física y mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico. Este enunciado se refiere a, respuesta, lesiones leves. 1434. Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir, corresponde a, respuesta, lesiones preterintencionales con resultado fortuito. 1435. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de 1 año y con 60 a 120 días multa, comete delito de, respuesta, lesiones culposas. 1436. El que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido, comete delito de, respuesta, daños al concebido. 1437. El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado, comete delito de, respuesta, exposición o abandono peligrosos. 1438. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, comete delito de, respuesta, omisión de socorro y exposición a peligro. 1439. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero o se abstiene de dar aviso a la autoridad, comete delito de, respuesta, omisión de auxilio a persona en peligro o aviso a la autoridad. 1440. El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea abusando de los medios de corrección o disciplina, o cualquier acto análogo, comete delito de, respuesta, exposición a peligro de persona dependiente. 1441. El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de, respuesta, coacción. 1442. El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de, respuesta, secuestro. 1443. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, comete delito de, respuesta, trata de personas. 1444. El que viola la vida personal o familiar ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, comete delito de, respuesta, violación de la intimidad. 1445. El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, comete delito de, respuesta, tráfico ilegal de datos personales.
1446. El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió. Comete delito de respuesta, revelación de la intimidad personal y familiar. 1447. El que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida íntima de una o más personas. Comete delito de respuesta, uso indebido de archivos computarizados. 1448. El ejercicio de la acción penal por la comisión de delitos de violación de la intimidad. Es perseguible. Respuesta, por acción privada. 1449. El que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de respuesta, violación de domicilio. 1450. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de respuesta, allanamiento ilegal de domicilio. 1451. El que abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma, despacho telefónico u otro documento de naturaleza análoga, que no le esté dirigido, o se apodera indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, comete delito de respuesta, violación de correspondencia. 1452. El que, indebidamente, interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de respuesta, interferencia telefónica. 1453. El que fabrica, adquiere, introduce al territorio nacional, posee o comercializa equipos o softwares destinados a interceptar ilegalmente las comunicaciones o similares, comete delito de respuesta, posesión o comercialización de equipos destinados a la interceptación telefónica o similar. 1454. El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido. Si el hecho causa algún perjuicio a otro, comete delito de respuesta, publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica. 1455. El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, comete delito de respuesta, violación del secreto profesional. 1456. El que, con violencia o amenaza, impide o perturba una reunión pública lícita, comete delito de respuesta, perturbación de reunión pública. 1457. En el delito de violación de la libertad de reunión, el funcionario público que, abusando de su cargo, no autoriza, no garantiza, prohíbe o impide una reunión pública, lícitamente convocada, comete delito de respuesta, prohibición de reunión pública lícita por funcionario público. 1458. El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, comete delito de respuesta, atentado contra la libertad de trabajo y asociación. 1459. El funcionario público que, abusando de su cargo, suspende o clausura algún medio de comunicación social o impide su circulación o difusión, comete delito de respuesta, violación de la libertad de expresión. 1460. El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de respuesta, violación sexual.
1461. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, comete delito de respuesta, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 1462. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentra en incapacidad de resistir, comete delito de respuesta, violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. 1463. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, comete delito de respuesta, violación sexual de menor de edad. 1464. El que emplee, desarrolle, produzca, adquiera, almacene, conserve o transfiera a una persona natural o jurídica minas antipersonales, comete delito de respuesta, empleo, producción y transferencia de minas antipersonales. 1465. El que sin cumplir con la normatividad vigente /diagonal o sin contar con la autorización expresa, que para el efecto expida la autoridad competente, realice u ordene realizar a sus subordinados la actividad de ensamblado de ómnibus sobre chasis originalmente diseñado y fabricado para el transporte de mercancías con corte o alargamiento del chasis, comete delito de respuesta, ensamblado, comercialización y utilización en el servicio público de transporte de ómnibus sobre chasis de camión. 1466. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete el delito de respuesta, uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1467. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, Estados Unidos, porta o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación, comete delito de respuesta, fabricación, comercialización, uso o porte de armas. 1468. El que gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otra persona, se refiere al delito de respuesta, rufianismo. 1469. El que contacta con un menor de 14 años para solicitar u obtener del material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con terceros, comete delito de respuesta, proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. 1470. El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona, comete delito de respuesta, proxenetismo. 1471. Excusa absolutoria. Exención de pena, no son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen. Respuesta, los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. 1472. El médico, obstetra, farmacéutico o cualquier profesional sanitario que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, se le considerará, respuesta, agravación de la pena por la calidad del sujeto. 1473. El que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena, comete delito de
respuesta, exhibiciones y publicaciones obscenas. 1474. El que incita a un menor de 18 años a la práctica de un acto de índole sexual o le facilita la entrada a lugares con dicho propósito. Corresponde al delito de respuesta, exhibiciones y publicaciones obscenas. 1475. El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, comete delito de respuesta, usurpación de función pública. 1476. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, comete delito de respuesta, ejercicio ilegal de profesión. 1477. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso, realiza transferencia forzada de niños a otro grupo, comete delito de respuesta, genocidio. 1478. El que, públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, comete delito de respuesta, ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce. 1479. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo religioso, ocasiona lesiones graves a la integridad física o mental a los miembros del grupo, comete delito de respuesta, genocidio. 1480. El que, sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de estas, comete delito de respuesta, violencia contra la autoridad para obligarle a algo. 1481. El profesional que ampara con su firma el trabajo de quien no tiene título para ejercerlo, comete delito de respuesta, participación en ejercicio ilegal de la profesión. 1482. El que, con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico realiza matanza de miembros del grupo, comete delito de respuesta, genocidio. 1483. El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento de aquel, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones, comete delito de respuesta, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. 1484. El que somete a un grupo étnico a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, comete delito de respuesta, genocidio. 1485. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza por dos o más personas. 1486. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el autor es funcionario o servidor público. 1487. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se comete a mano armada. 1488. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, comete delito de respuesta, desaparición forzada de personas.
1489. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el autor causa una lesión grave que haya podido prever. 1490. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que de cualquier forma priva a otro de su libertad y se halla negado a reconocer dicha privación de libertad o dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima, comete delito de, respuesta, desaparición forzada de personas. 1491. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. 1492. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza en contra de un magistrado del Poder Judicial. 1493. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza en contra de un magistrado del Ministerio Público. 1494. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, cuando la víctima tiene, respuesta, menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad. 1495. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza en contra de un miembro del Tribunal Constitucional. 1496. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza en contra de una autoridad elegida por mandato popular en el ejercicio de sus funciones. 1497. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima, respuesta, se encuentra en estado de gestación. 1498. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se realiza para impedir la erradicación o destrucción de cultivos ilegales. 1499. Es una circunstancia agravante del delito de desaparición forzada de personas, si la víctima, respuesta, padece de cualquier tipo de discapacidad. 1500. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de terrorismo. 1501. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o lo somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de, respuesta, tortura. 1502. El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de aquel que inflige dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, a otra persona o la somete a cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, comete delito de, respuesta,
tortura. 1503. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones es cuando, respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de tráfico ilícito de drogas. 1504. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad. Para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de lavado de activos. 1505. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de secuestro. 1506. Formas agravadas de los delitos de violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando, respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de extorsión. 1507. Una de las formas agravadas de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, violencia contra la autoridad para obligarle a algo y violencia contra la autoridad. Para impedir el ejercicio de sus funciones, es cuando. Respuesta, el hecho se comete respecto a investigaciones o juzgamiento por los delitos de trata de personas. 1508. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, comete delito de, respuesta, resistencia o desobediencia a la autoridad. 1509. Es una circunstancia agravante del delito de tortura cuando la víctima tiene, respuesta, menos de 18 años o es mayor de 60 años de edad. 1510. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas estupefaciente, sustancias psicotrópicas o sintéticas, se comete delito, respuesta, resistencia o desobediencia a la autoridad. 1511. Es una modalidad delictiva de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, cuando se produce. Respuesta, ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y barra diagonal o filmación en centros de detención o reclusión. 1512. Es una circunstancia agravante del delito de tortura si la víctima, respuesta, se encuentra detenida o recluida y el agente abusa de su condición de autoridad para cometer el delito. 1513. Es una modalidad delictiva de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta, ingreso indebido de materiales o componentes con fines de elaboración de equipos de comunicación en centros de detención o reclusión. 1514. Es una modalidad delictiva de los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Respuesta, sabotaje de los equipos de seguridad y de comunicación en establecimientos penitenciarios. 1515. Es una modalidad de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta, posesión indebida de teléfonos celulares o armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. 1516. El médico o cualquier profesional sanitario que cooperará en la perpetración del delito de tortura será reprimido con, respuesta, la misma pena de los autores. 1517. Es una modalidad de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Respuesta, ingreso indebido de armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos en establecimientos penitenciarios. 1518. El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia, que anulan o menoscaban el reconocimiento,
goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución, los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo, comete delito de respuesta, discriminación e incitación a la discriminación. 1519. El que, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad elegida en un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal juramentar, asumir o ejercer sus funciones, comete delito de respuesta, violencia contra autoridades elegidas. 1520. El que destruye o arranca envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o identificar un objeto, comete delito de respuesta, atentado contra la conservación e identidad de objeto. 1521. El que, por sí, realiza actos de distinción que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos de orientación sexual, comete delito de respuesta, discriminación e incitación a la discriminación. 1522. El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo. Comete delito de respuesta, negativa a colaborar con la administración de justicia. 1523. El que sustrae, oculta, cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, comete delito de respuesta, atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso. 1524. El que sustrae objetos requisados por la autoridad, comete respuesta, sustracción de objetos requisados por autoridad. 1525. El delito de discriminación se grava si el hecho se realiza, respuesta, a través del Internet. 1526. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales de justicia u otro lugar donde las autoridades públicas ejercen sus funciones o el que entra armado en dichos lugares, comete delito de respuesta, perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función. 1527. El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía comete delito de respuesta, peligro por medio de incendio o explosión. 1528. El delito de peligro común, por medio de incendio, explosión o deliberando cualquier clase de energía, crea un peligro común para, respuesta, la persona o los bienes. 1529. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, cuando el agente presta servicio de transporte público de pasajeros, se configura cuando hay presencia de alcohol en la sangre en proporción, respuesta, superior de 0.25 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1530. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción se configura cuando hay presencia de alcohol en la sangre en proporción, respuesta, mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1531. El delito de manipulación en estado de ebriedad o drogadicción se configura cuando el agente opera o maniobra herramienta o máquina que represente riesgo o peligro, con presencia de alcohol en la sangre en proporción. Respuesta, mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas. 1532. El que encontrándose en estado de ebriedad,
con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, opera o maniobra instrumentos, herramientas, máquina u otro análogo que represente riesgo o peligro, comete, respuesta, delito de peligro común, manipulación de instrumentos en estado de ebriedad o drogadicción. 1533. El que daña o inutiliza diques u obras destinadas a la defensa común contra desastres, perjudicando su función preventiva, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, daños de obras para la defensa común. 1534. El que, para impedir o dificultar las tareas de defensa, sustrae, oculta, destruye o inutiliza materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa común, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, daños de obras para la defensa común. 1535. ¿Qué delito comete el conductor, capitán, comandante, piloto, técnico, maquinista o mecánico de cualquier medio de transporte que abandona su respectivo servicio antes del término del viaje? Respuesta: delito de abandono de servicio de transporte. 1536. El que trafica con bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1537. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1538. El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio ambiente, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. 1539. El que produce, desarrolla, comercializa, almacena, vende, adquiere, Estados Unidos o posee armas químicas, contraviniendo las prohibiciones establecidas en la Convención sobre Armas Químicas adoptada por las Naciones Unidas en 1992, o las que transfiere a otro, o el que promueve, favorece o facilita que se realicen dichos actos, comete delito de peligro común en la modalidad de respuesta, producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas. 1540. ¿Qué delito comete el que mediante violencia, intimidación o fraude sustituye o impide el cumplimiento de sus funciones al capitán, comandante o piloto de un medio de transporte? Respuesta: sustitución o impedimento de funciones en medio de transporte. 1541. El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, importa, exporta, deposita, transporta, comercializa o Estados Unidos productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que vendan estos productos a menores de edad, comete delito de respuesta, tráfico de productos pirotécnicos. 1542. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de respuesta, abuso de autoridad. 1543. El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y /diagonal o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, comete, respuesta, abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios.
1544. El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal o bienes inmuebles de propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, comete delito de respuesta, otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles. 1545. El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, comete, respuesta, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. 1546. El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, comete delito de respuesta, denegación o deficiente apoyo policial. 1547. El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, comete delito de respuesta, requerimiento indebido de la fuerza pública. 1548. El funcionario o servidor público que, con daño del servicio, abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, comete delito de respuesta, abandono de cargo. 1549. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de respuesta, concusión. 1550. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que excede a la tarifa legal, comete delito de respuesta, cobro indebido. 1551. El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, comete delito de respuesta, patrocinio ilegal. 1552. ¿Qué delito comete el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa contagiosa para la salud de las personas? Respuesta, propagación de enfermedad peligrosa contagiosa. 1553. Comete delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros. El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o, respuesta, sustancias psicotrópicas. 1554. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, comete delito de respuesta, peculado doloso y culposo. 1555. En el delito de peculado doloso, si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, respuesta, constituye circunstancia agravante. 1556. El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, Estados Unidos o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, comete delito de respuesta, peculado de uso. 1557. En el delito de peculado de uso no están comprendidos. Respuesta, los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. 1558. El delito de peculado de uso es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados, respuesta, pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. 1559. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, comete delito de respuesta, malversación. 1560. El funcionario o servidor público que,
teniendo fondos expeditos, demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, comete, respuesta, retardo injustificado de pago. 1561. El funcionario o servidor público que, requerido con las formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, comete. Respuesta: rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia. 1562. Comete delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros, el que favorece el consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de respuesta, fabricación o tráfico. 1563. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, respuesta, los ejecutores coactivos. 1564. Están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, respuesta, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 1565. Quienes están sujetos a los delitos de peculado doloso y culposo, peculado de uso y malversación, respuesta, las personas o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 1566. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete, respuesta, cohecho pasivo propio. 1567. El funcionario o servidor público extranjero que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales, en violación de sus obligaciones, o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas internacionales. Respuesta: soborno internacional pasivo. 1568. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete, respuesta, cohecho pasivo impropio. 1569. El que produce o vende alimentos, preservantes, aditivos y mezclas para consumo animal, falsificados, corrompidos o dañados, cuyo consumo genere peligro para la vida, la salud o la integridad de los animales, comete el delito de respuesta, producción o venta de alimentos en mal estado para los animales. 1570. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, comete, respuesta, cohecho pasivo específico. 1571. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro de tribunal administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, respuesta, cohecho pasivo específico. 1572. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete, respuesta, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1573. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente,
donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas, comete. Respuesta: cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1574. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido. Respuesta: cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1575. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido. Respuesta: cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1576. Si en el caso del delito de cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete. Respuesta: corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1577. Si en el acto del cohecho pasivo específico, el agente es secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores, comete delito de, respuesta, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. 1578. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios del cargo o empleo, sin faltar a su obligación. Respuesta: cohecho activo genérico. 1579. El que, teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público extranjero donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a sus obligaciones. Para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Respuesta: cohecho activo transnacional. 1580. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro de tribunal administrativo o análogo, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Respuesta: cohecho activo específico. 1581. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente, respuesta, actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1582. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por actos simulados se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Respuesta: negociación incompatible. 1583. Es una forma agravada del delito de contaminación del medio ambiente si el agente, respuesta, obstaculiza o impide la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente. 1584. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por actos simulados se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, comete. Respuesta: aprovechamiento indebido de cargo. 1585. Es una forma agravada de contaminación del ambiente si el agente, respuesta, actúa clandestinamente en el ejercicio de su actividad. 1586. El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio,
con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete, respuesta, tráfico de influencias. 1587. Constituye una forma agravada del delito de contaminación del ambiente. Respuesta, si como efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte. 1588. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, comete, respuesta, enriquecimiento ilícito. 1589. Es una forma agravada de contaminación del ambiente el que falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes referidos en el artículo 304, contaminación del ambiente, a. Respuesta, la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental. 1590. En el delito de enriquecimiento ilícito, los bienes decomisados e incautados durante la investigación policial y proceso judicial serán puestos a disposición del, respuesta, Ministerio de Justicia. 1591. En el delito de enriquecimiento ilícito, los bienes decomisados o incautados definitivamente serán adjudicados, respuesta, al Estado. 1592. Comete delito de contaminación del ambiente, respuesta, el que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. 1593. El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, incurre en respuesta, incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 1594. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro. Respuesta, denuncia calumniosa. 1595. El que, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano. Este incurso en, respuesta, incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos. 1596. El que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente, comete, respuesta, ocultamiento de menor a las investigaciones. 1597. El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está en curso en, respuesta, tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1598. El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, comete, respuesta, encubrimiento personal. 1599. El que traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, está en curso en, respuesta, tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1600. El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, comete, respuesta, encubrimiento real. 1601. El que use, emplee, coloque sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente está en curso en, respuesta,
Tráfico ilegal de residuos peligrosos. 1602. El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento y si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito de, respuesta, falsificación de documentos. 1603. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, comete, respuesta, falsificación de documentos. 1604. El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, comete delito de, respuesta, falsedad ideológica. 1605. El que, estando incluido dentro del régimen de límites máximos de captura por embarcación establecido por ley, inserta o hace insertar en cualquier documento donde se consigne la información referente a los volúmenes de captura, información falsa o distinta respecto al volumen realmente capturado, comete delito de, respuesta, falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1606. Quien altera o ayuda a la alteración de los instrumentos de pesaje con los que se calcula los volúmenes de pesca capturados. Si dicha alteración tiene la finalidad de consignar un volumen distinto al realmente capturado, comete delito de, respuesta, falsedad en el reporte de los volúmenes de pesca capturados. 1607. El que omite en un documento público o privado declaraciones que deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, comete delito de, respuesta, omisión de consignar declaraciones en documentos. 1608. El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de modo que pueda resultar perjuicio para otro, corresponde a respuesta, supresión, destrucción u ocultamiento de documentos. 1609. El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, comete delito de, respuesta, expedición de certificado médico falso. 1610. Se comete delito de expedición de certificado médico falso, cuando se haya dado la falsa certificación con el objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para, respuesta, enfermos mentales. 1611. También comete delito de expedición de certificado médico falso, respuesta, el que haga uso malicioso de la certificación. 1612. Comete hurto simple el que para obtener provecho, respuesta, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. 1613. Comete hurto simple, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, equiparándose al bien mueble lo siguiente. Respuesta, energía eléctrica. 1614. Los testamentos hológrafo y cerrado, los títulos valores y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador corresponden a, respuesta, equiparación a documento público. 1615. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparan a documento público, respuesta, los testamentos hológrafos y cerrados. 1616. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparán a documento público, respuesta, los títulos valores. 1617. Para efectos del capítulo de falsificación de documentos en general, se equiparán a documento público, respuesta, los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador. 1618. En el delito de hurto simple, se equipará a bien mueble, respuesta, recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura por embarcación. 1619. Cuando algunos de los delitos previstos en el capítulo de falsificación de
documentos en general, sea cometido por un funcionario o servidor público o notario, con abuso de sus funciones, se le impondrá, además, respuesta, la pena de inhabilitación. 1620. La afectación psicológica, cognitiva o conductual puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia. Respuesta, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico. 1621. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble que forman el equipaje de viajero, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete, respuesta, hurto agravado. 1622. Comete delito contra la fe pública, el que, con el propósito de gozar de los beneficios o coberturas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, incita a, respuesta, la simulación o simula la ocurrencia de accidentes de tránsito. 1623. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, sustrayéndolos del lugar donde se encuentran, comete delito de respuesta, hurto agravado. 1624. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica sellos o timbres oficiales de valor, especialmente estampillas de correos, con el objeto de emplearlos o hacer que los empleen otras personas, o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de validez para emplearlos nuevamente, comete delito de, respuesta, fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales. 1625. El que, para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, sustrayéndolos del lugar donde se encuentra, comete delito de, respuesta, hurto agravado. 1626. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de bienes muebles mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete, respuesta, hurto agravado. 1627. Comete delito de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales, cuando el agente emplea como auténticos o todavía válidos, los respuesta, sellos o timbres oficiales de valor que son falsos, falsificados o ya usados. 1628. El que fabrica, fraudulentamente, o falsifica marcas o contraseñas oficiales destinadas a hacer constar el resultado de un examen de la autoridad o la concesión de un permiso o la identidad de un objeto o el que a sabiendas de su procedencia ilícita hace uso de tales marcas, comete delito de, respuesta, fabricación fraudulenta o falsificación de marcas o contraseñas oficiales. 1629. El que vende la prenda constituida en su favor o se apropia o dispone de ella sin observar las formalidades legales, comete delito de, respuesta, apropiación de prenda. 1630. Cuando el agente de alguno de los delitos de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales es funcionario o servidor público, será reprimido, además, con pena de respuesta, inhabilitación. 1631. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, con el concurso de dos o más personas, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete el delito de, respuesta, hurto agravado. 1632. El que, teniendo título, anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles, comete delito de, respuesta, ejercicio malicioso y desleal de la medicina. 1633. Las disposiciones consignadas en el capítulo de fabricación o falsificación de sellos o timbres oficiales son aplicables a los sellos, marcas oficiales y timbres de, respuesta, procedencia extranjera. 1634. El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la ley, comete, respuesta, fraude procesal. 1635. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o
parcialmente ajeno, como vehículo automotor, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete, respuesta, hurto agravado. 1636. El que otorgue, expida u oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente los estudios correspondientes, comete delito de, respuesta, falsedad genérica agravada. 1637. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, que constituya único medio de subsistencia de la víctima, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete, respuesta, hurto agravado. 1638. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos correspondientes al delito contra la fe pública, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde. Suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, comete. Respuesta, falsedad genérica. 1639. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, empleando materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete, respuesta, hurto agravado. 1640. El que, a sabiendas, fabrica o introduce en el territorio de la República o conserva en su poder máquinas, cuños, marcas o cualquier otra clase de útiles o instrumentos, destinados a la falsificación de timbres, estampillas, marcas oficiales o cualquier especie valorada, comete, respuesta, fabricación o tenencia de instrumentos para falsificar. 1641. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, durante la noche, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra. Comete, respuesta, hurto agravado. 1642. El que sustrae un bien mueble ajeno, con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve, comete delito de. Respuesta, hurto de uso. 1643. El juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley, incurre en, respuesta, de negativa a administrar justicia. 1644. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble totalmente o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete, respuesta, robo. 1645. El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental comete delito. Respuesta, de minería ilegal. 1646. El que se apodera ilegítimamente de un vehículo automotor parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona, comete, respuesta, robo agravado. 1647. El que se apodera ilegítimamente de autopartes o accesorios de vehículo automotor, total o parcialmente ajenos, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete, respuesta, robo agravado. 1648. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia y en agravio de un menor, comete delito de, respuesta, robo agravado. 1649. Es una forma agravada de minería ilegal, la que se realiza en, respuesta, zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
1650. El que se apodera ilegítimamente de bienes de valor científico, para aprovecharse de ellos, sustrayéndoles del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de respuesta, robo agravado. 1651. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta, en áreas naturales protegidas. 1652. Cuando el hecho recae sobre bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, para aprovecharse de ellos, sustrayéndolos del lugar en que se encuentran, empleando violencia contra la persona, comete delito de respuesta, robo agravado. 1653. El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, comete. Respuesta, extorsión. 1654. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta, utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares. 1655. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente, trata de determinarlo o lo determina. A comprar su silencio, comete, respuesta, chantaje. 1656. ¿Cuál de los supuestos es una forma agravada de minería ilegal? Respuesta, si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 1657. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda. Esconde, vende o ayuda a negociar un bien, de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete. Respuesta, receptación. 1658. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de respuesta, estafa. 1659. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando, respuesta, se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano. 1660. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, comete delito de respuesta, usurpación. 1661. Es una forma agravada de minería ilegal, cuando, respuesta, el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable. 1662. Es una forma de usurpación agravada, cuando la usurpación se comete, respuesta, sobre bienes destinados a servicios públicos. 1663. El que obstaculiza o impide la actividad de evaluación, control y fiscalización de la autoridad administrativa relacionada con la minería ilegal, comete delito de respuesta, obstaculización de la fiscalización administrativa. 1664. El que mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, comete respuesta, lesiones graves. 1665. El que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos químicos, con el propósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de respuesta, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal. 1666. El que adquiere, vende, arrienda, transfiere o cede en uso bajo cualquier título, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena maquinarias, a sabiendas de que serán destinadas a la comisión de los delitos de minería ilegal, comete delito de respuesta, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal.
1667. El agente de los delitos de minería ilegal será además sancionado, de conformidad con el artículo 36, inciso 4, con la pena de respuesta, inhabilitación para obtener, a nombre propio o a través de terceros, concesiones mineras por un periodo igual al de la pena principal. 1668. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida, incurre en respuesta, extorsión. 1669. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de rufianismo? Respuesta: la víctima es cónyuge. 1670. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo? Respuesta: la víctima esté en situación de abandono. 1671. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en comisión, que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, comete delito de respuesta, apropiación ilícita. 1672. El curador, tutor o albacea, que en su provecho se apropia indebidamente de un bien mueble que ha recibido en comisión, que produzca obligación de devolver, comete delito de respuesta, apropiación ilícita agravada. 1673. Según el bien objeto del hecho, es una circunstancia agravante del delito de apropiación ilícita. Respuesta: bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales. 1674. El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero, comete el delito de respuesta, sustracción de bien propio. 1675. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete el delito de respuesta, receptación. 1676. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta: el bien es propiedad del Estado destinado al uso público. 1677. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, comete el delito de respuesta, prevaricato. 1678. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta: el bien es propiedad del Estado destinado a programas de apoyo social. 1679. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta: el bien es vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 1680. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta: el bien es gas, hidrocarburos o productos derivados. 1681. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de receptación? Respuesta: el bien es medicina e instrumental médico. 1682. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta: en agravio de mujer en estado de gravidez. 1683. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta: en agravio de pluralidad de víctimas. 1684. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de estafa? Respuesta: se aproveche de la situación económica de la víctima. 1685. La extorsión agravada es una modalidad del delito. Respuesta: contra el patrimonio.
1686. El funcionario público con poder de decisión que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con él. Objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete el delito. Respuesta: contra el patrimonio, extorsión. 1687. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole comete delito. Respuesta: contra el patrimonio, extorsión. 1688. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta: en agravio de representante diplomático. 1689. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta: en agravio de integrante del Sindicato de Construcción Civil. 1690. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de extorsión? Respuesta: aprovechando su condición de propietario de obra de construcción civil. 1691. El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, comete delito de respuesta contra el patrimonio, chantaje. 1692. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse, comete delito de respuesta contra el patrimonio, usurpación. 1693. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta: usando sustancias peligrosas. 1694. Todos los donativos, dádivas o presentes recibidos por funcionarios /diagonal o servidores públicos de manera ilícita serán. Respuesta: decomisados. 1695. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta: afectando la libre circulación en vías de comunicación. 1696. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido por persona distinta a la denunciada, comete delito de respuesta, denuncia calumniosa. 1697. El que, estando legalmente privado de su libertad, se evade por medio de la violencia o amenaza, comete delito de respuesta, evasión mediante violencia o amenaza. 1698. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta: colocando animales. 1699. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta: desviando el curso de aguas públicas. 1700. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de usurpación? Respuesta: sobre bienes del Estado o comunidades campesinas o nativas que integran el patrimonio cultural de la nación. 1701. El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, comete el delito. Respuesta: abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. 1702. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales de justicia u otro lugar donde las autoridades públicas ejercen sus funciones o el que entra armado en dichos lugares, comete el delito. Respuesta: perturbación en lugares donde la autoridad ejerce su función.
1703. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una circunstancia agravante del delito de proxenetismo? Respuesta: el proxenetismo sea un medio de subsistencia de la gente. 1704. Al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o suministre deliberadamente los medios para la perpetración del delito, se le aplicará. Respuesta: la misma pena. 1705. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una circunstancia agravante del delito de secuestro? Respuesta: el agraviado es mayor de edad. 1706. El que mata a otro, comete el delito de, respuesta, homicidio simple. 1707. El que mata a otro con gran crueldad o alevosía, ¿qué delito comete? Respuesta, homicidio calificado. 1708. El que mata a una mujer por su condición de tal dentro del contexto de la violencia familiar, ¿qué delito comete? Respuesta: feminicidio. 1709. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico, ¿qué delito comete? Respuesta: sicariato. 1710. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, ¿qué delito comete? Respuesta: homicidio por emoción violenta. 1711. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, ¿qué delito comete? Respuesta: infanticidio. 1712. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, ¿qué delito comete? Respuesta: autoaborto. 1713. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, ¿qué delito comete? Respuesta: aborto consentido. 1714. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, ¿qué delito comete? Respuesta: aborto sin consentimiento. 1715. El que, con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, comete delito de. Respuesta: aborto preterintencional. 1716. El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, poniendo en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de. Respuesta: lesiones graves. 1717. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, ¿qué delito comete? Respuesta: lesiones leves. 1718. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, ¿qué delito comete? Respuesta: lesiones culposas. 1719. El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de. Respuesta: coacción. 1720. El que sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de. Respuesta: secuestro. 1721. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete delito de. Respuesta: uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 1722. El que, mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, comete delito de. Respuesta: explotación sexual.
1723. El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, comete delito de respuesta, esclavitud y otras formas de explotación. 1724. El que sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro, o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de respuesta, violación de domicilio. 1725. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de respuesta, allanamiento ilegal de domicilio. 1726. El que indebidamente interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de respuesta, interferencia telefónica. 1727. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete delito de respuesta, hurto simple. 1728. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, mediante destreza, escalamiento, rotura de obstáculos, comete delito de respuesta, hurto agravado. 1729. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, comete delito de respuesta, robo. 1730. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, con el concurso de dos o más personas, que delito comete, respuesta, robo agravado. 1731. El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, comete delito de respuesta, apropiación ilícita. 1732. El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete delito de respuesta, receptación. 1733. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de respuesta, estafa. 1734. El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra, vehículo motorizado, comete delito de respuesta, conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1735. El que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de Seguridad, comete delito de respuesta, sustracción o arrebato de armas de fuego. 1736. El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de respuesta, violación sexual.
1737. El que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de 14 años y menos de 18 años, comete delito de, respuesta, violación sexual mediante engaño. 1738. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual, en los cuales participen menores de 18 años de edad, comete delito de, respuesta, pornografía infantil. 1739. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, comete delito de, respuesta, resistencia o desobediencia a la autoridad. 1740. El funcionario público que abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de, respuesta, abuso de autoridad. 1741. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de, respuesta, concusión. 1742. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, por razón de su cargo, comete delito de, respuesta, peculado doloso y culposo. 1743. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, comete delito de, respuesta, malversación. 1744. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de, respuesta, cohecho pasivo propio. 1745. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete delito de, respuesta, cohecho pasivo impropio. 1746. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de, respuesta, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 1747. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, comete delito de respuesta, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 1748. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete delito de, respuesta, tráfico de influencias. 1749. El que mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, comete delito de, respuesta, obstrucción de la justicia.
1750. El que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito. Respuesta: falsedad ideológica.